Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a ver la serie de Taylor. En el siguiente vídeo vamos a continuar con esto de la serie de Taylor y en el tercer vídeo vamos a ver la serie de binomio, donde vamos a acabar con el curso de cálculo. ¿En qué consiste la serie de Taylor y para qué sirve la serie de Taylor? Bueno, pues antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso a lo que vimos en el vídeo anterior, y es lo siguiente. Ya sabemos que cuando tenemos esta función de aquí, nosotros ya sabemos que la podemos representar con una serie de potencias. Y esto lo podemos hacer gracias a esta fórmula de aquí, porque ya sabemos que esta fórmula simplemente nos sirve para saber a qué converge una serie geométrica siempre y cuando el valor absoluto de R sea menor que 1. Y a partir de aquí nosotros podemos obtener esta otra representación mediante una serie de potencias de esta otra función. Simplemente cambiando la x por menos x obtenemos más x, y lo que tenemos que hacer es cambiar las x de todos los términos de esta serie de potencias que representa esta función por menos x, y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta otra función. Y a partir de aquí, bueno, pues nosotros podemos representar mediante una serie de potencias esta función y también esta otra función. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir las x de todos los términos que representan esta función por 3x, y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta otra función. Y para esta función, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir las x de todos los términos que representan esta otra función por un quinto de x, y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función. Ahora bien, si en vez de tener aquí un 1 tenemos una constante, bueno, pues por ejemplo tenemos esto de aquí, una constante menos 3x, ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que factorizar el denominador, y esto lo hemos visto en el vídeo anterior. Ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente, tenemos c por 1 menos 3x entre c, o lo que es lo mismo, bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre c por 1 entre 1 menos 3x entre c. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir las x de todos los términos de la serie de potencias que representa esta función por 3x entre c, y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función, que queda multiplicada por 1 entre c. Ahora bien, todas estas funciones, bueno, pues están centradas en 0, es decir, que a es igual a 0. Esto quiere decir que cuando tenemos 1 entre 1 menos x, esto es igual a 1 entre 1 menos x menos a, pero como a en este caso es igual a 0, tenemos 1 entre 1 menos x. Ahora, si a no es igual a 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues imaginad que tenemos esta función más 3x y que está centrada en 5. Bueno, pues para obtener esta misma función lo que tenemos que hacer es lo siguiente, sumar y restar el 5, es decir, que tenemos c más 3x más 5 menos 5, porque como esta parte se cancela, obtenemos esta misma función. Bueno, pues como tenemos esto, simplemente tendremos que hacer lo siguiente, tenemos 1 entre, aquí tenemos c más 5 por un lado, vamos a suponer que c es igual a 6, lo voy a poner aquí. Bueno, pues tenemos 5 más 6 es igual a 11, más, y ahora tenemos 3x menos 5, y ahora tenemos que factorizar nuevamente el 11, ya sabemos que tenemos 1 entre 11 por, y aquí tenemos 1 menos paréntesis 3x menos 5 entre 11, o lo que es lo mismo, ya sabemos que tenemos 1 entre 11 por, y aquí tenemos 1 entre 1 menos 3x menos 5 entre 11. Ahora lo que tenemos que hacer, y me he equivocado, esto es más, bueno, pues ahora lo que tendremos que hacer es lo siguiente, sustituir las x de todos los términos de la serie de potencias que representan esta función de aquí por este término, y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función, que luego queda multiplicada por un onceavo. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? La serie de potencias que representa esta otra función, que no está centrada en 0, sino que está centrada en 5. Y a partir de aquí también hemos visto lo siguiente, que cuando tenemos este tipo de funciones, 1 menos x elevado a 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar esta otra función, donde obteníamos lo siguiente, menos 1 entre 1 menos x todo ello al cuadrado,
Y como hemos derivado esta función, tenemos que derivar todos los términos de la serie de potencias que representa esta función. Y con eso obtenemos la serie de potencias que representa esta otra función. Pero aquí tenemos negativo y aquí no tenemos el negativo. Bueno, pues pasando el negativo al otro lado, es decir, que multiplique todos los términos de la serie de potencias que representa esta función, vamos a obtener la serie de potencias que representa esta otra función. Y también hemos visto que cuando tenemos logaritmo natural de 1 menos x, bueno, pues ya sabemos que tenemos que integrar esta función, donde vamos a obtener esta otra función, y como hemos integrado esta función, tenemos que integrar todos los términos de la serie de potencias que representa esta función, para obtener la serie de potencias que representa esta otra función. Pero recordar que aquí hay que emplear la integral definida. Bueno, pues ya hemos visto que realmente todo se basa en esta función de aquí. Ahora bien, cuando tenemos una serie de potencias, ya sabemos que tenemos un intervalo de convergencia. Imaginad que tenemos este intervalo de convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando tenemos una x dentro de este intervalo de convergencia y lo sustituimos por todas las x de todos los términos de forma infinita que tenemos en la serie de potencias, vamos a ver que la serie de potencias converge a un número. Y ese número, bueno, pues ya sabemos que es la convergencia de la serie de potencias. Realmente no lo podemos hacer de forma infinita, sino que tenemos que emplear cierto número de términos para aproximarnos a este valor, al valor de convergencia. Ahora bien, si lo hacemos con todas las x que tenemos dentro de este intervalo de convergencia y los unimos, ya sabemos que vamos a obtener una parte de una gráfica que puede continuar por aquí y puede continuar por aquí. Ya sabemos que esta gráfica se representa mediante una función. Bueno, pues si nosotros queremos obtener los valores funcionales de esta función dentro de este intervalo de convergencia, podemos emplear simplemente la serie de potencias y vamos a obtener esos valores funcionales. Es decir, que dentro de este intervalo de convergencia, la función es igual a la serie de potencias. Fuera del intervalo de convergencia no lo podemos representar porque no representa la función, pero dentro de este intervalo de convergencia sí que representa a esta función. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, pues aquí estamos realmente con funciones simples, como hemos visto en el vídeo anterior. Pero ¿qué pasa si estamos, por ejemplo, con seno de x? Nosotros, si queremos obtener seno de x, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos complicado si se trata, por ejemplo, de seno de 0,45, 50, 75 y 85. Nosotros no tenemos forma de obtener este valor. Sí que lo hace la calculadora, pero nosotros no tenemos forma de hacerlo. Pero sí que nosotros podemos obtener potencias de estos valores. Es decir, cuando tenemos 0,5 al cuadrado, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo obtenerlo. Si tenemos 0,54 a la séptima, bueno, pues también sabemos cómo obtenerlo. Incluso si tenemos 0,45, 50, 75, 85 a la séptima, nosotros sabemos cómo calcularlo. Nos puede llevar mucho tiempo, pero sabemos calcularlo. Pero esta parte no sabemos calcularla. Bueno, pues en eso consiste la serie de Taylor, en encontrar una serie de potencias que realmente es un polinomio de potencias, donde sea igual a esta función en concreto. Vamos a ver que con la serie de Taylor podemos representar cualquier función mediante una serie de potencias que realmente es un polinomio, y ese polinomio lo podemos emplear para obtener esos valores funcionales donde nosotros no lo podemos emplear con facilidad empleando la propia función. Y así es como funcionan las calculadoras. Nosotros, si colocamos esto en la calculadora, nos va a dar el resultado, pero la calculadora realmente no tiene una tabla infinita donde tiene todos estos decimales, donde tiene los resultados. No habría memoria para la calculadora donde almacenar todos estos datos. Lo que hace la calculadora es emplear un algoritmo, que no es ámbito de este curso, o emplear la serie de Taylor, esas aproximaciones donde simplemente está empleando una función que es un polinomio. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues he hecho una aplicación para que se pueda entender mejor. Aquí tenemos la función seno de x. ¿Qué pasa si nosotros obtenemos la derivada en 0 y dibujamos la tangente para que se vea? Aquí lo tenemos. Bueno, pues podemos sacar en claro que cerca de 0 esta tangente es igual que seno de x, porque ya vemos que en esta parte la línea roja está sobre la gráfica azul, que es seno de x. Entonces podemos sacar en claro que seno de x lo podemos aproximar a x siempre y cuando estemos cerca de 0, porque si nos alejamos de 0, ya vemos que estos valores se van alejando bastante. Pero si estamos, como digo, cerca de 0, podemos emplear
esta línea tangente para obtener estos valores funcionales que van a ser iguales a los de seno de x. Ahora bien, ¿qué pasa si vamos obteniendo más derivadas y vamos realizando la gráfica? Por ejemplo, si tenemos otra derivada más y realizamos la gráfica, bueno, pues aquí tenemos realmente esta función que es un polinomio. Aquí teníamos la línea tangente más a esta otra derivada. Bueno, pues ya vemos que realmente obtenemos un polinomio y ya vemos que para este intervalo este polinomio se puede emplear para obtener valores funcionales de seno de x, porque ya vemos que la línea roja está sobre la línea azul, sobre la gráfica de seno de x. Como digo, dentro de este intervalo podemos igualar este polinomio, lo podemos aproximar a la función seno de x. En vez de emplear seno de x, podemos emplear, como digo, este polinomio, que nosotros ya sabemos cómo obtener el resultado. Si seguimos obteniendo más derivadas y realizamos sus gráficas, bueno, pues ya vamos a ver que estamos agrandando este intervalo. Y si seguimos aumentando, es decir, obteniendo más y más derivadas, bueno, pues ya vemos que ese intervalo cada vez se hace mayor, hasta tal punto que si estamos con el enésimo término, es decir, hasta infinito, bueno, pues ya vemos que realmente aquí obtenemos una serie de potencias que es igual a la función seno de x, porque ya vemos que la gráfica roja, que hace referencia a la serie de potencias que realmente es un polinomio, está sobre la gráfica azul, que es la función seno de x, y podemos emplear la serie de potencias, es decir, este polinomio de forma infinita, para aproximar los valores funcionales de seno de x. Ya sabemos que realmente no podemos emplear todos los términos de forma infinita, sino que vamos a emplear cierto número de términos para aproximarnos a esos valores funcionales, y eso ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Pero como vemos, según vamos obteniendo la derivada de la función seno de x para todos los órdenes, bueno, pues ya vemos que vamos a acabar en una serie de potencias que es igual a la función seno de x, y así con las demás funciones. Bueno, pues realmente en eso consiste la serie de Taylor. Y si queréis ver cómo está hecho este programa, aunque no es ámbito de este curso, bueno, pues para aquellos que os dediquéis a la programación, aquí lo tenéis. No voy a explicarlo, simplemente le dais al pause, lo podéis copiar y vais a tener este código. Simplemente deciros que estas 3 líneas son para que este código se ejecute en Mac. Yo lo estoy ejecutando en Windows, pero si lo ejecutáis con Mac tenéis que emplear estas 3 líneas, importar esta librería y usar este condicional. Aunque Python sirve para cualquier sistema operativo, como estamos aquí empleando ciertas librerías, bueno, pues a veces necesitamos realmente agregar alguna línea y otra librería para que sea compatible con los demás sistemas operativos. Y el resto, bueno, pues aquí tenéis definidas las diferentes funciones, darle al pause, como digo, copiarlo si queréis tener este programa, y lo que vais a obtener es lo siguiente. Voy a acabar de mostraros todo el código. Aquí el onClick nos sirve para que, voy a ejecutarlo de nuevo, para que cuando se va haciendo clic vaya animándose y vaya apareciendo las gráficas de las derivadas, es decir, de este polinomio. Y como digo, bueno, pues esto se consigue con esta función de aquí. Bueno, pues como digo, darle al pause porque no es ámbito de este curso que explique este código. Ya lo explicaré en un curso de Python, pero bueno, pues para aquellos que os dediquéis a la programación y lo queréis, aquí lo tenéis. Bueno, pues vamos a continuar. Como digo, la serie de Taylor nos sirve para encontrar una representación mediante una serie de potencias de cualquier función. Ahora bien, deciros una cosa, que no por mucho que encontremos una serie de potencias que represente a cualquier función, no quiere decir que esa serie de potencias represente realmente a esa función. Tendremos que comprobarlo y ahí entra en juego el teorema de Taylor, pero vamos por partes. Mirad, nos dice lo siguiente, que suponga que se cuenta con una función que posee derivadas de todos los órdenes en un intervalo abierto, porque ya vemos que realmente necesitamos todas las derivadas, es decir, las derivadas de todos los órdenes para obtener ese polinomio. ¿Es posible encontrar una serie de potencias que represente a f sobre i? Dicho de otra manera, podemos expandir una función diferencial infinitamente, tal como estas que veis aquí, en una serie de potencias que converge al valor correcto de la función f para toda x en algún intervalo abierto o infinito. Bueno, pues para responder a esto vamos a hacer una suposición, y la suposición es la siguiente. Nos dice que vamos a suponer que tenemos una función infinitamente diferenciable sobre algún intervalo abierto que puede representarse mediante una serie de potencias sobre ese intervalo.
En ese caso nos dice que es relativamente fácil determinar cuáles deben ser los coeficientes de la función, es decir, de la serie de potencias. Nos dice que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí tenemos esta serie de potencias y tenemos que obtener la primera derivada. Si obtenemos la primera derivada, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 0, aquí teníamos 1, lo bajamos aquí, le restamos una unidad, tenemos 0 y esta parte ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues tenemos c sub 1. Aquí en este caso, para c sub 2, bueno, pues bajamos el 2, aquí le restamos una unidad y nos queda 1 como exponente. Aquí para c sub 3, bueno, pues ya sabemos que bajamos el 3, aquí le restamos una unidad, nos queda 2, y aquí lo tenemos, y así sucesivamente. Luego, como tenemos que seguir obteniendo más derivadas, bueno, pues tenemos que derivar la primera derivada para obtener la segunda derivada. Tenemos que hacer lo mismo, ya sabemos que esta parte es 0, aquí tenemos 1, le bajamos el 1, menos 1, bueno, pues aquí tenemos 0, y aquí esta parte ya sabemos que tenemos 1, tenemos 2 por c sub 2. Aquí nuevamente tenemos que bajar este exponente, el 2, aquí queda multiplicando, aquí le restamos una unidad y ya sabemos que tenemos 1, y así sucesivamente. Para obtener la tercera derivada, bueno, pues tenemos que derivar la segunda derivada. Sabemos que esta parte es 0, y aquí nuevamente tenemos 1, que lo bajamos multiplicando, aquí ya sabemos que nos queda 0, es decir, esta parte es 1, y así con el resto de términos. Ahora bien, ¿por qué he colocado aquí 3 por 2 por 1 y no he colocado directamente 6? Lo mismo con esta parte, no he colocado 6. Bueno, pues porque tenemos que buscar un patrón para no tener que buscar todas las derivadas. Y vamos a suponer que x es igual a. Si x es igual a, tenemos que evaluar la función y todas las derivadas en a. Es decir, sustituir las x por a y ver el resultado. Para la función, bueno, pues cuando x es igual a, bueno, pues ya vemos que esta parte es 0 y todo lo que tenemos dentro de los paréntesis es 0, es decir, que a partir de este término, mejor dicho, todos los demás términos son 0, es decir, aquí tenemos el resultado. Para la primera derivada, evaluándola en a, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Dentro de los paréntesis ya sabemos que tenemos 0 y así con los demás términos, bueno, pues ya vemos que nos queda c sub 1. Para la segunda derivada nos pasa exactamente lo mismo, todos estos términos son 0, y para la tercera derivada todos los términos que vienen después de este término son 0. Aquí tenemos los resultados, pero fijaros en una cosa, lo estamos expresando con el factorial para ver un patrón, porque ya vemos que aquí realmente tenemos 1 factorial que es igual a 1, aquí tenemos 2 factorial, que ya sabemos que tenemos 2 por 1 es igual a 2, y aquí tenemos 3 factorial, que ya sabemos que 3 por 2 por 1 es igual a 6. Eso significa que para la cuarta derivada, evaluándola en a, sabemos que vamos a obtener 4 factorial por c sub 4. O lo que es lo mismo, para el enésimo término, ya sabemos que tenemos n factorial por c sub n. Y como se trata de obtener estos coeficientes numéricos, bueno, pues despejando para c sub n, ya vemos que los coeficientes numéricos se obtienen de esta manera, evaluando la derivada en la que nos encontramos en a, y en el denominador tenemos el número de la derivada en que nos encontramos, es decir, el factorial del número de derivada que nos encontramos, cuando n es mayor o igual a 0. ¿Qué pasa cuando n es igual a 0? Bueno, pues que estamos con la función, no estamos con ninguna derivada. Es decir, que estamos en la derivada 0 enésima, que hace referencia a la propia función. Siguiendo esta fórmula, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, la propia función, evaluándola en a, aquí tendríamos 0 factorial. Pero 0 factorial ya sabemos que es igual a 1. En definitiva, tenemos f de a, que es igual, en este caso, a c sub 0. Aquí lo tenemos. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, pues ya vemos que derivando una serie de potencias, nosotros podemos obtener estos coeficientes numéricos. Bueno, pues aquí lo tenemos en forma de teorema. Nos dice que si una función posee una representación en una serie de potencias, como hemos visto ahora, sobre un intervalo abierto, entonces los coeficientes los debemos de conseguir de esta manera. Evaluando la derivada en la que nos encontramos en a, y ya sabemos que en el denominador tenemos el número factorial de la derivada que nos encontramos. Bueno, pues realizando esta sustitución en esta función, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Obtenemos este
polinomio, es decir, esta serie de Taylor, que ya vemos que a esta serie se le conoce como serie de Taylor de f en a o simplemente centrada en a. Y ya vemos que para obtener simplemente los coeficientes numéricos, como digo, tenemos que evaluar la derivada en la que nos encontramos en a, y en el denominador tenemos ese número factorial que hace referencia al número de derivada que nos encontramos. En este caso, si estamos en el enésimo término, en la derivada enésima, bueno, pues ya sabemos que tenemos f de n de a entre n factorial. Para representar esta serie con la sumatoria, bueno, pues nos tenemos que centrar en el enésimo término, que ya sabemos que queda multiplicando a x menos a elevado a n, sustituyendo la n por k, obtenemos la sumatoria. Bueno, pues ya vemos que a esta serie se le conoce como serie de Taylor de f en a. Ahora bien, si a es igual a 0, bueno, pues ya vemos que tenemos x menos 0 es igual a x. En este caso ya vemos que tenemos x al cuadrado, aquí tenemos x al cubo y así sucesivamente. Bueno, pues aquí tenemos el resultado evaluando las derivadas y la propia función en 0. A esta serie se le conoce como serie de Maclaurin de f. Aquí tenemos, como digo, la serie de Taylor y aquí tenemos la serie de Maclaurin porque la estamos evaluando en 0. Y como digo, la serie de Taylor simplemente nos ayuda a obtener una serie de potencias que represente a cualquier función. Simplemente vamos a coger esa función, la vamos a evaluar en a, y luego vamos a obtener las derivadas de esa función para todos los órdenes posibles, y vamos a encontrar estos coeficientes numéricos, y a partir de aquí vamos a encontrar la sumatoria, es decir, la serie de potencias que representa a dicha función. Ahora bien, no siempre que encontremos una serie de potencias que represente a una función, quiere decir que realmente esa serie de potencias represente a dicha función, porque lo tenemos que comprobar, y ahí entra en juego el teorema de Taylor. Pero antes de verlo, bueno, pues como digo, nos dice que es posible expandir una función infinitamente diferenciable en una serie de Taylor. Bueno, pues como digo, no es tan simple responder esta pregunta, porque ya hemos visto que para obtener estas dos series hemos supuesto que la función realmente está centrada en a. Es decir, que hemos supuesto que teníamos una representación de una serie de potencias centrada en a. Pero si nosotros no conocemos a priori que la función infinitamente diferenciable se puede representar con una serie de potencias, tendremos que obtener la serie de potencias mediante estas dos series centradas en a, y luego tendremos que emplear el teorema de Taylor, que lo vamos a ver enseguida, para comprobar que la serie de potencias que hemos obtenido realmente representa a dicha función. Pero antes de verlo, vamos a realizar un ejercicio para ver cómo se emplea la serie de Taylor. Y mira, nos dice lo siguiente: tenemos que encontrar la serie de Taylor para esta función, el logaritmo natural de x centrada en a es igual a 1, y tenemos que determinar, claro está, el intervalo de convergencia. Bueno, pues antes de nada vamos a emplear la serie de Taylor, y ya sabemos que tenemos que evaluar la propia función, es decir, el logaritmo natural de x en 1, porque es lo que vale a, y luego tenemos que obtener las derivadas de orden superior, y tenemos que evaluar esas derivadas en 1, y ya sabemos que en el denominador tenemos el factorial del número que hace referencia a la derivada que nos encontramos. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos la función logaritmo natural de x, evaluándola en 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos 0. Tenemos que obtener la primera derivada, aquí la tenemos, evaluándola en 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos 1. Tenemos que obtener la segunda derivada, es decir, que tenemos que derivar la primera derivada, aquí la tenemos, evaluándola en 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos menos 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, para obtener la tercera derivada, bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar la segunda derivada, obtenemos esto de aquí, evaluándola en 1, obtenemos esto que veis aquí. Aquí lo estoy representando en forma factorial. ¿Por qué? Porque no hace falta obtener más derivadas, porque aquí ya vemos que tenemos un patrón, y es el siguiente. Hablando de las derivadas y no de la propia función, bueno, pues ya vemos que para la primera derivada, aquí como resultado tenemos un valor positivo. Para la segunda derivada tenemos un valor negativo. Para la tercera derivada tenemos un valor positivo, y así sucesivamente. Es decir, cuando estamos en una derivada impar tenemos el valor positivo, y cuando estamos en una derivada par tenemos un valor negativo. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos de esta manera,
n es el número de derivada en el que nos encontramos y tenemos que restarle una unidad. Así conseguimos que cuando n es par, al restarle una unidad, este exponente se convierte en impar y aquí tenemos ese valor negativo. Y cuando tenemos una derivada impar, al restarle una unidad, bueno, pues este exponente se convierte en par, ya sabemos que este valor es positivo. Respecto al denominador, ya vemos que simplemente tenemos la variable x elevada a un número, pero este número coincide con el número de derivada que nos encontramos. Ya lo vemos, aquí tenemos el exponente 1, estamos en la primera derivada, aquí tenemos el exponente 2, estamos en la segunda derivada, aquí estamos con el exponente 3, estamos con la tercera derivada y así sucesivamente, es decir, que para la cuarta derivada, bueno, pues como denominador ya vemos que tendríamos lo siguiente, x a la cuarta. Bueno, pues para el término enésimo ya sabemos que tenemos x elevado a n. Y con respecto al numerador, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Aquí en este caso estamos con la primera derivada, ya vemos que tenemos 1, aquí estamos con la segunda derivada, ya vemos que tenemos 1, aquí estamos con la tercera derivada, ya vemos que tenemos 2. Si estuviésemos con la cuarta derivada, ya íbamos a ver que íbamos a obtener lo siguiente, 3 entre x a la cuarta. Pero esto es el factorial, porque si no obtendríamos 6. Pero como digo, aquí tenemos factorial y hemos encontrado un patrón. Es decir, que aquí ya vemos que como número factorial tenemos una unidad menor que la derivada en la que nos encontramos. Por eso aquí en el numerador tenemos n-1 factorial. Y para obtener ese valor, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear simplemente el numerador. ¿Por qué? Porque en el denominador ya vemos que siempre tenemos 1, porque es lo que vale x. Y da igual que esté elevado a cualquier número, que ya sabemos que es igual a 1. Es por ello que solo empleamos lo que tenemos en el numerador. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ¿cómo representamos nosotros los coeficientes numéricos? Ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula. Recordar, aquí la tenemos. Esta de aquí, mejor dicho. Y como ya sabemos que el numerador lo representamos de esta manera, bueno, pues ya vemos que llegamos a representarlo de esta manera. Y como lo estamos representando de esta manera, en el denominador tenemos n factorial, que ya sabemos que realmente es igual a n por n-1 factorial, recordar. Bueno, pues aquí lo tenemos y ya vemos que esta parte se cancela y para obtener ese coeficiente numérico simplemente tenemos esta ecuación. N hace referencia a la derivada que nos encontramos y el resultado hace referencia al coeficiente de la derivada que nos encontramos. Bueno, pues para la propia función habíamos obtenido 0, no lo contamos, y para la primera derivada, siguiendo, habíamos obtenido 1, claro está, aquí lo tenemos, 1, que queda multiplicando a, en este caso, x menos a, que es igual a 1, pero empleando esta fórmula, bueno, pues ya vemos que tenemos 1 menos 1 es 0, esta parte de aquí simplemente es 1, y aquí como tenemos 1, bueno, pues 1 entre 1 es igual a 1. Para la segunda derivada ya habíamos visto que habíamos obtenido menos 1, bueno, pues aquí tenemos ese negativo, pero empleando esta fórmula, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 2 menos 1 es igual a 1, como es impar el exponente, ya sabemos que aquí tenemos un número negativo, y aquí como denominador, bueno, pues ya sabemos que tenemos 2, aquí lo tenemos. Para la tercera derivada, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo, ya sabemos que tenemos 3 menos 1 es igual a 2, como es un número par, aquí tenemos un número positivo y en el denominador ya sabemos que va el número de la derivada que nos encontramos, y así sucesivamente. Para el término enésimo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación, y para representar esta serie de potencias con la sumatoria nos tenemos que centrar en este enésimo término que queda multiplicando a x menos 1 elevado a n. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que la n la tenemos que sustituir por k, y aquí tenemos 1, bueno, pues la tenemos que sustituir por k. Bueno, pues aquí tenemos la serie de potencias que realmente es igual al logaritmo natural de x, que representa al logaritmo natural de x. Eso quiere decir que si nosotros queremos obtener un valor funcional para el logaritmo natural de x, podemos emplear simplemente este polinomio dentro del intervalo de convergencia, y para ello, bueno, pues tenemos que saber cuál es el intervalo de convergencia, y ya sabemos que tenemos que emplear
la prueba de potencias. Bueno, pues aquí la tenemos, aquí tenemos a sub n más 1 y aquí tenemos a sub n invertido. Como lo hemos invertido, ya sabemos que tenemos n entre n más 1 por un lado, y aquí que tenemos, aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo, tenemos que restar los exponentes. Este negativo, bueno, pues multiplica a estos dos términos, menos n más 1. Esto se cancela y nos queda menos 1 elevado a 1. Y aquí nos pasa exactamente lo mismo. Estos dos términos que se están dividiendo, como son bases iguales, bueno, pues tenemos n más 1 por un lado, menos n, esto se cancela y nos queda x menos 1 elevado a 1. Ahora, como estamos con valor absoluto, da igual que aquí tengamos este menos 1, que siempre va a ser positivo. Bueno, pues vemos que llegamos a esto de aquí. ¿Cómo obtenemos este límite? Ya sabemos que aquí tenemos entre n, aquí tenemos entre n y aquí tenemos entre n, o lo que es lo mismo, ya sabemos que aquí tenemos 1, 1 y aquí tenemos 0. Bueno, pues ya vemos que tenemos 1 por el valor absoluto de x menos 1, o lo que es lo mismo, el resultado es el valor absoluto de x menos 1. Para obtener ese intervalo de convergencia ya sabemos que estamos con L tiene que ser menor que 1, porque estamos con la prueba de potencias. Bueno, pues simplemente lo igualamos a 1 y despejamos para x, lo igualamos a 1 y a menos 1 y despejamos para x. Bueno, pues ya vemos que tenemos x es igual a 2 y x es igual a 0. Aquí tenemos este intervalo abierto, pero tenemos que comprobar los puntos finales. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la sumatoria para comprobar si estos puntos finales hacen que esta serie converja. Cuando x es igual a 0, bueno, pues ya vemos que aquí realmente tenemos menos 1 elevado a k. Como aquí tenemos bases iguales que se están multiplicando, tenemos que sumar los exponentes. Tenemos k menos 1 más k, esto es igual a 2k menos 1. Aquí lo tenemos. Eso sí, ya sabemos que da igual que k sea 1, 2, 3, 4, etc., que al multiplicarle por 2 siempre vamos a obtener un número par, y al restarle una unidad vamos a obtener como exponente siempre un número impar. ¿Qué significa esto? Que aquí siempre vamos a tener un número negativo. Bueno, pues lo podemos representar de esta manera, quitando este negativo de la sumatoria. Ya vemos que obtenemos una serie armónica que es divergente. Bueno, pues cuando x es igual a 0, ya vemos que la serie es divergente. ¿Qué pasa cuando es igual a 2? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, aquí tenemos 2 menos 1 es 1, que elevado a cualquier número, bueno, pues esta parte ya sabemos que es igual a 1. Nos quedamos con esta otra de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos realmente? Aquí tenemos una serie armónica alternante. Como es alternante, ya sabemos que es convergente. Podemos sacar en claro que este es el intervalo semiabierto de convergencia. Bueno, pues aquí tenemos ese intervalo de convergencia y aquí tenemos la serie de potencias que representa al logaritmo natural de x. Pero lo representa para este intervalo semiabierto, porque fuera ya vemos que esta función realmente no es igual a esta serie de potencias. Ahora bien, realmente esta serie de potencias es igual, o mejor dicho, representa al logaritmo natural de x, porque os había dicho que no siempre que encontremos una serie de potencias para una función en concreto, no tiene por qué representar a esa función. Y ahí entra en juego el teorema de Taylor. ¿Pero por qué esto es así? Bueno, pues porque fijaros en una cosa, fijaros en las derivadas, en estas de aquí. Ya sabemos que para tener una serie de Taylor centrada en A, es necesario que realmente la función posea derivadas de todos los órdenes y que estén definidas en A. Pero aquí ya vemos que realmente no están definidas en A. Porque si A es igual a 0 para las series de Maclaurin, ya vemos que como aquí en el denominador siempre tenemos 0, podemos sacar en claro que estas derivadas no están definidas. Es por ello que no siempre que encontremos una serie de potencias represente a dicha función. Para ello tendremos que comprobarlo y tendremos que emplear el teorema de Taylor. Y antes de ver el teorema de Taylor voy a dejar esto preparado, que es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Y como digo, aquí tenemos el teorema de Taylor. Este teorema, es decir, la comprobación de este teorema, os lo voy a enseñar en el siguiente vídeo, porque si no este vídeo se va a hacer más largo de lo normal. Pero aquí lo tenemos, nos dice que sea f una función tal que existe para toda x en un intervalo que contiene el número a. Entonces para toda x en el intervalo ya vemos que f de x es igual a este polinomio más esta función. A este polinomio, que ya vemos que realmente es la serie de Taylor, se le conoce como polinomio de Taylor de f en a de grado enésimo, y a esta función r sub n de x se le conoce como forma de Lagrange de residuo. El número c yace entre a y x. Tenemos bastantes formas de residuo, pero en este vídeo, bueno, pues vamos a ver este tipo de residuo.
Y como digo, la demostración de este teorema os lo voy a enseñar en el siguiente vídeo. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues quiere decir lo siguiente. Nos dice que la importancia del teorema de Taylor radica en el hecho de que los polinomios de Taylor son las sumas parciales de la serie de Taylor. El residuo, bueno, pues se define de esta manera, que es igual a la función menos al polinomio de Taylor. O lo que es lo mismo, el polinomio de Taylor es igual a la función menos el residuo. Si el límite del polinomio de Taylor cuando n tiende a infinito es igual a la función de Taylor, eso significa que la función es una suma de la serie de Taylor que la genera. Sin embargo, de las igualdades anteriores que hemos visto aquí, observamos lo siguiente, que si este límite es igual a f de x menos el límite del residuo, este límite de aquí tiene que ser igual a 0 cuando este límite es igual a la función. Porque realmente estamos representando esta función con una serie de Taylor que realmente es el polinomio de Taylor. Y eso significa que infinitamente, es decir, cuando n tiende a infinito, cuando los términos tienden a infinito, ya sabemos que lo igualamos a la propia función. Eso quiere decir que el límite de la función cuando n tiende a infinito del residuo tiene que ser igual a 0. Ahora bien, ¿cómo averiguamos nosotros que realmente este límite del residuo tiende a 0 cuando n tiende a infinito? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero nos dice lo siguiente, que en la práctica la prueba del residuo, la prueba de que el residuo tiende a 0 cuando n tiende a infinito depende muchas veces del hecho de que este límite tiende a 0, y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Este último resultado sigue de aplicar el teorema de la condición necesaria para la convergencia a esta serie, a la cual se sabe que es absolutamente convergente para todos los números reales. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice que tenemos que demostrar que de la serie del ejercicio anterior representa realmente a la función logaritmo natural de x sobre este intervalo semiabierto. Hemos comprobado que teníamos esta serie de potencias que supuestamente representa al logaritmo natural de x para este intervalo semiabierto, y eso es lo que tenemos que comprobar. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que así es como obtenemos nosotros el valor funcional de la derivada que nos encontramos, y el residuo hace referencia al término siguiente de la derivada que nos encontramos, n más 1. Bueno, pues tenemos que averiguar cuánto vale esto de aquí, y esto lo averiguamos, bueno, pues sumándole una unidad a n. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos, es decir, aquí tenemos este valor absoluto, y nosotros lo obtenemos de esta manera, haciendo que n sea n más 1. Aquí le sumamos 1 y aquí le sumamos 1. Si eso es así, ya vemos que tenemos aquí simplemente n, y aquí nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Y recordar que lo estamos evaluando en c. Eso es lo que nos decía el teorema de Taylor. Bueno, pues simplemente x la sustituimos por c, y aquí ya sabemos que tenemos elevado a n más 1, porque estamos con el término siguiente al término enésimo de la derivada que nos encontramos. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, es decir, sustituyendo esto que tenemos en el valor absoluto por lo que acabamos de obtener, ya vemos que tenemos lo siguiente, esto de aquí. Y nuevamente tenemos aquí n factorial entre n más 1 factorial por un lado, y aquí tenemos el valor absoluto del resto. En este caso, bueno, pues como estamos con valor absoluto, ya sabemos que aquí siempre va a ser un número positivo. Bueno, pues esto siempre va a ser 1. Y que n más 1 factorial es igual a n factorial por n más 1. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que n factorial se cancela y nos queda por un lado 1 entre n más 1. Y aquí, aunque tengamos bases que no sean iguales, que se están dividiendo, el exponente es igual y lo podemos sacar de la fracción. Aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿cómo comprobamos que el límite tiende a 0 cuando n tiende a infinito? Bueno, pues ya sabemos que el intervalo de convergencia es este intervalo abierto, pero que c tiene que estar realmente entre 1 y x, porque ya sabemos que no puede ser igual a 0. Bueno, pues ya vemos que x realmente tiene que ser mayor o igual a 1, porque el 1 sí que entra en juego porque está dentro de este intervalo abierto, y tiene que ser menor o igual a 2, y el 2 también entra en juego porque aquí ya vemos que este punto final
sí que hace que la serie sea convergente. Bueno, pues ya vemos que x está comprendido entre estos dos valores que también se incluyen en la desigualdad. Ahora bien, pasando el 1 al otro lado, bueno, pues podemos sacar en claro que x menos 1 tiene que ser mayor que 0, que a su vez tiene que ser menor o igual a 1. Ahora bien, como c realmente está entre 1 y x, eso quiere decir que c tiene que ser mayor a esta desigualdad de aquí. O lo que es lo mismo, pasando c al otro lado, ya vemos que x menos 1 entre c tiene que ser menor que 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya vemos que tenemos esta multiplicación y aquí tenemos 1 entre n más 1, que es la cota superior. Es lo máximo que podemos encontrar, porque ya sabemos que este valor es menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como este valor realmente es menor que 1, esta multiplicación siempre va a ser menor que la cota superior. Es por ello que para el caso peor tenemos la cota superior, porque ya sabemos que esta multiplicación, como este valor es menor que 1, hace que este producto sea menor que esto que tenemos aquí, que es la cota superior. Bueno, pues gracias a eso, este valor absoluto ya sabemos que es menor o igual a 1 entre n más 1, o lo que es lo mismo, que el límite tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que esta serie de potencias para este intervalo semiabierto representa al logaritmo natural de x. Si queremos, por ejemplo, obtener logaritmo natural de 0,458250, en vez de emplear el propio logaritmo, podemos sustituir estas x que tenemos aquí por este valor, darle solución y obtener ese valor funcional. Pero recordad que no lo podemos hacer de forma infinita. Tenemos que emplear cierto número de términos de la serie de potencias para aproximarnos a dicho valor, y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a continuar. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la serie de Maclaurin de coseno de x, y tenemos que demostrar que la serie de Maclaurin representa a coseno de x para toda x. Y ya sabemos que necesitamos comprobar que el límite del residuo tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Eso quiere decir que la serie de potencias que encontremos representa a coseno de x. Pero recordad que estamos con la serie de Maclaurin. ¿Qué quiere decir esto? Que a es igual a 0. Tenemos que obtener las derivadas, evaluarlas en 0, también la propia función evaluarla en 0, y a partir de ahí obtener esos coeficientes numéricos, y con eso vamos a obtener la serie de Maclaurin. Bueno, pues recordar que aquí tenemos la serie de Maclaurin cuando a es igual a 0, y tenemos que evaluar la propia función cuando x es igual a 0, ya vemos que es igual a 1. Tenemos que obtener la derivada de la función. Para obtener la primera derivada, que ya vemos que es menos seno de x, la evaluamos en 0 y obtenemos 0. Y así continuamente, hasta llegar a un patrón. Ya vemos que aquí, cuando estamos en la cuarta derivada, obtenemos lo mismo que teníamos en la primera función, en la propia función. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, sustituyendo los valores. Bueno, pues ya sabemos que aquí siempre en el numerador tenemos 0 para estas derivadas impares, y cuando es par, bueno, pues ya vemos que siempre tenemos o 1 o menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos, positivo, negativo, positivo, 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 negativo. Es positivo, positivo porque estamos contando el 0, pero el 0 realmente no lo deberíamos de contar. Esto de aquí no lo contamos, entonces tenemos positivo, negativo. Esto de aquí no lo contamos, entonces tenemos negativo, positivo. Esto de aquí no lo contamos, tenemos positivo, negativo. Es decir, que va alternando. ¿Cómo representamos ese negativo? Bueno, pues aquí lo tenemos realmente. Es decir, que para el primer término ya vemos que es positivo, para el segundo término es negativo, para el tercer término es positivo, para el cuarto es negativo, y así sucesivamente. Bueno, pues lo representamos simplemente con el exponente k. ¿Qué nos pasa en el denominador y qué nos pasa con este otro exponente? Bueno, pues ya vemos lo siguiente. Aquí tenemos el segundo término, pero que realmente, como este no lo estamos contando, es el primer término. Bueno, pues como tenemos el primer término, ya vemos que tenemos como exponente 2, bueno, pues tendríamos 2 por 1 es 2, y aquí como tendríamos 1 factorial por 2, ya vemos que realmente tenemos 2 factorial. Aquí estamos en el segundo término, que ya vemos que nos pasa exactamente lo mismo. 2 por 2 es 4, y 2 por 2 es 4 factorial. Y aquí estamos con el tercer término, que ya vemos que tenemos 2 por 3 es igual a 6, 2 por 3 es igual a 6. Bueno, pues aquí tenemos la derivada que nos encontramos, que tiene que quedar multiplicada por 2.
Bueno, pues por último tenemos que saber cuál es el intervalo de convergencia. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que obtener a sub n más 1 entre a sub n. Invirtiendo a sub n, bueno, pues tenemos esta multiplicación. Nuevamente, separando términos, bueno, pues ya vemos que tenemos por un lado esta división, esta entre esta. Luego tenemos esta de aquí, que es esta entre esta. Y por último, bueno, pues tenemos esta otra división. Ya sabemos que estos exponentes tenemos n más 1 menos n, esto se cancela y nos queda menos 1 elevado a 1, que como estamos con valor absoluto ya sabemos que esto siempre va a ser positivo, pero de momento lo vamos a dejar ahí. En esta parte, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, vamos a usar solo los exponentes 2n más 2 menos 2n, esto se cancela y nos queda elevado a 2, aquí lo tenemos. Y este factorial, bueno, pues lo podemos representar de esta otra manera. Al representarlo de esta otra manera, bueno, pues ya vemos que esto se cancela y nos queda esto que veis aquí en el medio. Y lo podemos retirar del valor absoluto, solo nos queda la x al cuadrado por menos 1. Pero como estamos con valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que esto siempre va a ser positivo. Para obtener el límite, bueno, pues aquí lo tenéis, simplemente a cada término le dividimos entre n. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 2, aquí tenemos 0, aquí tenemos 2, aquí tenemos 0. En definitiva, bueno, pues en el denominador ya vemos que tenemos 4 y en el numerador tenemos 0. Bueno, pues ya vemos que esta fracción es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que realmente tenemos esta multiplicación de aquí, como se está multiplicando por 0, eso significa que obtenemos 0. Ahora bien, como L tiene que ser menor a 1 y 0 es menor a 1, y no podemos generar ninguna desigualdad, eso significa que el intervalo de convergencia son todos los números reales. Ahora tenemos que comprobar este límite de aquí. Recordar, tenemos que averiguar que este límite tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y recordar que estamos en la siguiente derivada de la derivada enésima. Y la tenemos que evaluar en c. Bueno, pues para obtener esto de aquí, nos tenemos que centrar en esto de aquí. Es decir, aquí tenemos la siguiente derivada de la derivada enésima y la estamos evaluando en x. Y ya hemos visto que cuando n es par obteníamos seno de x como valor absoluto, y cuando n era impar obteníamos el valor absoluto de coseno de x. Recordar estos resultados. Esos resultados vienen de evaluar estas derivadas. Bueno, pues ya hemos visto que obteníamos esto de aquí. Pero simplemente que cuando n es par, aquí tenemos el valor absoluto, y cuando n es impar, aquí tenemos el valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el valor absoluto de esto que tenéis en la parte de la izquierda tiene que ser menor o igual a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como antes, como es menor o igual a 1, simplemente nos quedamos con esta parte de aquí, que ya sabemos que su límite tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y como esto de aquí tiende a 0 cuando n tiende a infinito, aquí tenemos las correspondientes igualdades. Como es igual a 0, eso significa que esta serie de potencias representa a la función coseno de x. Y como antes, si nosotros queríamos obtener, en este caso, coseno de 5,4552, podemos emplear esta serie de potencias con cierto número de términos para aproximarnos a su valor. Y digo que es 5,4552 porque ya sabemos que el intervalo de convergencia son todos los números reales. Por último, bueno, pues vamos a ver este ejercicio de aquí. Nos dice que tenemos que determinar la serie de Taylor para seno de x, esta vez centrada en pi tercios. Y tenemos que comprobar que la serie de Taylor realmente representa a seno de x para toda x. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos la serie de Taylor. Recordar que esta vez la estamos evaluando en a, cuando a es igual a pi tercios. Y tenemos que hacerlo de siempre, evaluar la propia función en pi tercios, obtener unas cuantas derivadas y evaluarlas en pi tercios. Aquí tenemos los resultados. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución de esto que veis aquí, ya vemos que realmente este factorial siempre va a quedar multiplicado por 2. Bueno, pues por eso lo representamos de esta manera. 2 por el correspondiente factorial. Bueno, pues ¿cómo representamos esto con una serie de potencias? Aquí lo tenemos como realmente. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 y también tenemos 1, y eso va alternando y no lo podemos representar de otra manera. Simplemente en el numerador ponemos que tenemos que evaluar
la derivada que nos encontramos en pi tercios. Y aquí va el resultado. En el denominador, bueno, pues ya sabemos que tenemos realmente 2 por el factorial que hace referencia al número de derivada que nos encontramos, y lo mismo con este exponente. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente serie de potencias. El intervalo nuevamente son todos los números reales y tenemos que comprobar esta desigualdad de aquí. Bueno, pues ya vais a ver que realmente como tenemos esta desigualdad, porque ya hemos visto cuáles son los resultados de las derivadas, siempre son menores o iguales a 1, eso significa que esto de aquí siempre va a ser menor o igual a 1. En definitiva, bueno, pues tenemos esta desigualdad que ya sabemos que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la serie que acabamos de encontrar representa a la función seno de x. Para acabar el vídeo, bueno, os voy a enseñar ciertas series de Maclaurin. ¿Qué os aconsejo? Como ya sabéis cómo obtener estas series, recordad que estamos con a es igual a 0, como ya sabéis cómo obtener estas series, bueno, pues os recomiendo que comprobéis estas series de aquí. Ya habéis todas las funciones que tenemos. Bueno, pues empleando la serie de Maclaurin vais a llegar a estos resultados. Y aquí tenéis los intervalos de convergencia. Y por último, lo que os había explicado al principio del vídeo, bueno, pues vamos a verlo nuevamente. Aquí tenemos la función coseno, que la estamos representando con este polinomio, o mejor dicho, con esta serie de potencias. Bueno, pues escogiendo ciertos polinomios que tienen cierto número de términos, como podemos ver, y si realizamos la gráfica sobre coseno de x, ya vemos que obtenemos lo siguiente. Para p sub 0, bueno, pues ya vemos que tenemos esta línea recta, donde si estamos cerca de 1, bueno, pues podemos sacar en claro que coseno de x lo podemos aproximar a 1, siempre y cuando estemos muy próximos de 0. Para p sub 2 obtenemos esta parábola hacia abajo, y eso quiere decir que para este intervalo que tenemos aquí, dentro de este intervalo, podemos igualar coseno de x, bueno, lo podemos aproximar, mejor dicho, a p sub 2 de x, que en este caso, bueno, pues ya vemos que es igual a 1 menos 1 medio de x al cuadrado. Aquí lo tenemos, y aquí tenemos factorial. Cuando tenemos p sub 4 de x, bueno, pues ya vemos que abarcamos más intervalo, y cuando tenemos p sub 10, bueno, pues ya vemos que estamos abarcando más intervalo, y así sucesivamente. Cuantos más términos empleemos, más intervalo estamos abarcando, y podemos asegurar que podemos igualar esta función coseno de x al polinomio correspondiente para cierto grado. Y si estamos con p sub n de x, ya sabemos que obtenemos esta serie de potencias que realmente es igual a coseno de x. Y para terminar de verlo, bueno, pues aquí tenemos ciertos valores. Cuando x es igual a pi sextos, bueno, pues empleando p sub 2 ya vemos que obtenemos este valor, empleando p sub 4 obtenemos este otro valor, empleando p sub 10 obtenemos este otro valor, y si usamos la calculadora, bueno, pues ya vemos que obtenemos este valor que es igual a este. Podemos sacar en claro que cuando tenemos p sub 10 es suficiente, hablando de números de términos a emplear, para igualarlo a la función coseno de x, y así con los demás valores. Sustituyendo la x por pi cuartos, bueno, pues ya vemos que tenemos estos valores, donde aquí ya vemos que son iguales. Sustituyendo por pi tercios obtenemos estos otros valores, donde ya vemos que aquí nuevamente son iguales. Y por último, cuando sustituimos por pi medios, obtenemos estos valores, donde ya vemos que la mejor aproximación es cuando tenemos p sub 10. Es decir, empleando este número de términos. Con este número de términos podemos sacar en claro que esta serie de Taylor, o mejor dicho, este polinomio de Taylor, es igual a coseno de x. Y podemos emplear este polinomio para obtener esos valores funcionales. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a seguir con esto de la serie de Taylor, donde vamos a ver las aproximaciones, vamos a emplear la serie de Taylor para obtener ciertas integrales, también para comprobar algún límite que otro, y también os voy a explicar la definición del teorema de Taylor. Hasta la siguiente.